Aquí consternados, pasamos de la ilusión a la pesadilla y luego de la pesadilla pasamos a la pesadumbre. Sí, la pesadilla y la pesadumbre son primas hermanas y pasa eso Bueno amigos, inició entonces la Liga de Naciones. Costa Rica recibió a Guadalupe con una victoria 3-0. Por supuesto que la prensa tica no tardó en dar sus opiniones respecto a esta victoria de la Sele. Les voy a dejar las marcas de tiempo en la descripción del video, pero antes vamos a repasar un poco lo que pasó en este partido. Bueno, Costa Rica alineó con Patrick Sequeira, Mitchell, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, los 4 en el fútbol del extranjero, Haxel Quiroz Lerdiano, Jefferson Brenes del Saprissa, Bran que juega en Inglaterra y la cita que juega en la MLS, Joel Campbell que juega en Brasil, Alonso Martínez que juega en la MLS y Josimar Alcócer que juega en Bélgica. Solo 2 de la alineación titular de Costa Rica juegan en la Liga Tica. Bueno, el partido, la verdad es que el marcador es un poco engañoso, sobre todo el primer tiempo. La verdad es que Guadalupe por ratos fue mejor que Costa Rica, nos quitó la pelota. Guadalupe tuvo por lo menos unas 3 o 4 claras de gol, que en unas intervino Sequeira, en otras se equivocaron a la hora de definir los guadalupanos. Y en el segundo tiempo Costa Rica le sacó la factura físicamente a la selección de Guadalupe y con contundencia logró marcar un 3-0 que, si alguien ve el marcador, dirá, bueno, fue un partido fácil. No fue un partido fácil para nada realmente para la selección de Costa Rica. Muy mal. En segundo tiempo entró Álvaro Zamora, muy mal Álvaro Zamora, realmente patético lo de este jugador. Es inexplicable qué está haciendo en la selección de Costa Rica. También entró Manfred Ugalde, entró Warren Madrigal, que se rumora. Warren Madrigal, recordemos que está en el Valencia de España, pero fue cedido a la filial que está en cuarta división. Sin embargo, el Valencia actualmente está teniendo algunos problemas de delanteros, muchas lesiones, y se rumora que podría ser convocado al primer equipo del Valencia para los partidos de la liga. Ojalá que se dé, porque Warren es un buen jugador y se merece esa oportunidad. Y Costa Rica al final terminó ganando 3-0. En general la prensa tica coincide bastante bien en lo que yo les digo, de que el partido no fue para nada sencillo, que el marcador es un poco engañoso y hay ciertas piezas en la selección nacional que no están corroborando. Les adelanto una opinión que dio una opinión nefasta que dio uno de los periodistas, y es que dijo que Celso Borges tenía que ser convocado otra vez a la selección. Es que la verdad no me quedo sin palabras. ¿Verdad? Celso Borges no tiene nada que hacer en la selección, tiene un nivel paupérrimo, pero bueno, ya ustedes van a ver cuál periodista es el que dice esto, es Celso Borges. Bueno, los voy a dejar entonces con los análisis de la prensa tica y nos vemos en el siguiente video. Hay una realidad que anoche le dábamos una pinceladita, sí, y creo que hoy con mayor amplitud lo podemos abordar. Después del Mundial de Qatar 2022, el fútbol de Costa Rica a nivel general, me refiero a la Federación Costarricense de Fútbol y las selecciones nacionales, quedaron como un cascarón. Y yo hacía la comparación con respecto a que esto es como cuando pasa un huracán por algún lado o un torbellino por algún lado, que destruye todo lo que hay adentro, pero quedan los cimientos, quedan bases, quedan la varilla y demás dentro de las edificaciones, pero por dentro todo está destruido. Así estaba el fútbol de nuestro país, y eso es una realidad inefutable. Eso es algo que lo hemos visto durante el transcurso de los últimos tiempos. Hubo que cerrar ciclos con una generación de jugadores que ya no daban para más y que pues dieron todo para que el fútbol de Costa Rica se sostuviera y pudiese clasificar a 3 Copas del Mundo de manera consecutiva, y la generación intermedia, que era la que debía asumir, nunca llegó esa generación. Entonces había que hacer el cambio con una generación nueva. El trabajo de Gustavo Alfaro durante los últimos 8 meses en selección nacional fue primero como de limpiar el terreno
como de limpiar, siguiendo la analogía del paso del huracán, como de limpiar todo lo que estaba ahí mal colocado y comenzar a tratar de construir esta nueva versión de la selección de Costa Rica, que ha sido complicado, sí, ha sido difícil, y en donde afortunadamente todavía nos quedan algunos jugadores con cierta experiencia que son los que pueden asumir un rol diferenciado en selección nacional. ¿A quién me refiero? Me refiero a Francisco Calvo, el capitán de la selección, que pareciera que ha asumido muy bien ese rol de líder, ese rol de capitán, ese rol incluso de figura, hasta de abrir el paraguas en momentos donde necesita acuerpar a los demás para llevarse él el chaparrón, y me parece que lo ha hecho bien Francisco Calvo como capitán de la selección nacional. De tener a un Joel Campbell que afortunadamente ha venido creciendo con respecto a lo que habíamos visto en las últimas versiones de Joel Campbell, y eso le ha permitido a Joel hoy ser un jugador que vuelve a aportar en selección nacional. Y paralelo a eso, a una serie de muchachos que se van consolidando en selección nacional. Ayer nos queda muy claro que de la mano de Claudio Vivas, también Patrick Sequeira será el guardameta estelar de la selección, que eso es algo positivo, eso es algo bueno. Patrick Sequeira ayer hace un partido bueno, notable, nos salva en 2-3 oportunidades donde la selección de Guadalupe pudo habernos sorprendido y haber terminado ganando el partido. Luego viene una serie de futbolistas que se van consolidando, la línea de 3 centrales con Jalen Mitchell, con Juan Pablo Vargas y con Francisco Calvo, los 3 seguros, aplomados, con virtudes que son muy interesantes en la selección nacional, porque los 3 ayer tienen presencia en goles de la selección. El trazo que hace Francisco Calvo en la acción del primer gol de la selección, el trazo que hace también Juan Pablo Vargas para poner de cara al gol también en la acción del gol de Warren Madrigal, eso es algo muy positivo también, y el hecho de que Costa Rica asume con estos jugadores. Jefferson Brenes ayer hace un partido brillante, a mi gusto, el mejor de la selección ayer, haciendo olvidar a Orlando Galo, y eso es algo muy positivo porque además nos da alternativas en una posición donde parecía que teníamos ciertas dudas, y resulta que nos hemos ganado a Orlando Galo con gran nivel, lamentablemente lesionado, y ahora aparece Jefferson Brenes, que desde hace rato viene marcando esa diferencia, no solo en el Saprissa, sino también en selección nacional. Y las alternativas que dan los costados de la selección en zona ofensiva, con Adrián Alonso Martínez, con Warren Madrigal, con Álvaro Zamora, con Yosimar Alcócer, con Joel Campbell, y eso que todavía están haciendo fila para poder tener una oportunidad Andy Rojas, Carlos Mora, que no ha sido convocado, súmela Diego Campos, Kenneth Vargas, o sea, Costa Rica tiene abundancia de futbolistas que tienen una característica muy similar, y es el juego de velocidad, el juego rápido, esa dinámica en el último cuarto de cancha, que son explosivos y que le ha permitido a Costa Rica encontrar en ciertos momentos algunas virtudes precisamente con ese tipo de consideraciones. Eso, lo bueno. Lo que hay que todavía por mejorar, lo que todavía no es tan bueno, lo que es malo todavía en la selección, no encontramos un socio ideal en el medio campo, nos falta. Ya se probó a Elías Aguilar, ya se probó a Brandon Aguilera, ayer aparece Alejandro Brand, y posiblemente haya aparecido en su momento Aaron Suárez, y hemos tenido otros jugadores en esa posición. De momento no lo tenemos, y eso no es que de la noche a la mañana va a aparecer la solución en la selección de Costa Rica. La solución mediana que hemos encontrado es que Joel Campbell aparezca como 10 en la selección. Ayer el movimiento que hace Claudio Vivas en la etapa de complemento, que es muy interesante, cuando hace ingresar a Álvaro Zamora, Costa Rica pasa a jugar con Zamora y con Alcócer por los costados, y Campbell pasa del costado a jugar prácticamente de un falso 9 en la selección, o de un 10 en la formación de Costa Rica, y eso nos ayudó muchísimo. ¿Por qué? Porque entonces aquí, muchachos, lo que se requiere es tratar de explotar el trabajo por los costados de los jugadores. ¿Quién pone a correr? ¿Quién pone a jugar a estos futbolistas por los costados en la selección? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos. ¿Quién tiene esto? Yo voy a decirlo,
Y sé que decir esto genera... Abrir el paraguas. Abrir el paraguas genera que un montón de gente se te venga encima. Pero para mí en este momento, el jugador que está marcando más diferencia en el fútbol nacional, en ese puesto, se llama Celso Borges. Celso ya renunció a la selección. Bueno, solo los ríos no se devuelven, ¿verdad? Y hay algunos que sí se devuelven. Yo creo que Celso es una gran alternativa en la selección. Mientras encontramos ese jugador. Que Celso ya no corre lo mismo, que ya no tiene la misma dinámica que antes, pero hoy no se necesita que corra tanto. Porque lo que se necesita es alguien que ponga el balón abajo, claro, que marque los tiempos del partido y que ponga a correr a todos los demás. Que ponga a correr a Adrián Alonso Martínez, que ponga a correr a Kenneth Vargas, que ponga a correr a Álvaro Zamora, que ponga a correr a Yosimar Alcócer. Que sea un socio importante para Adrián Alonso Martínez o para Manfred Ugalde en zona de ataque. Hoy no lo tenemos. Y lamentablemente los que se han probado no han dado la talla. Y esa es una búsqueda. Ojo que ingresó Adrián Alonso Martínez, ¿verdad? Que yo creo que tenía la mano levantada hace rato. Y después de ahí lo del medio campo, lo de Jefferson, es lo mismo, es la búsqueda. Y bueno, Jefferson ojo, se va ganando. Pero ¿hace cuánto estamos buscando ese otro mediocampista ahí, que sea indiscutible, que sea socio? Digamos, hace rato, ¿no? Y no aparece. Y Brandon Aguilera no es, por más que insistan. O sea, yo venía pensando, Brandon Aguilera, si no fuera tan joven, no lo convocan. ¿De verdad? ¿En serio? O sea, sí, no convocas a Brandon Aguilera. Pero Brandon es de la confianza. Sí, no, por eso, pero dígame en qué diferencias hace Brandon Aguilera, realmente. Pero, o sea, no, entiendo que tal vez Brandon no está haciendo tal vez el fútbol que vos esperás, porque tus expectativas, estoy escuchando, son más altas de las mías, por ejemplo. Vos ayer esperabas más de Costa Rica, yo ayer no esperaba mucho de Costa Rica, para mí. Yo sí, por las expectativas son... en casa. Sí, pero... Claudio Vivas, la salida de Alfaro, creo que cuánto se podía esperar. Pero, Martín, que nos han vendido la idea de que esto es una continuidad, ¿cierto? Sí, y es una continuidad. De hecho, Cristian lo está diciendo ahora que está buscando equipo. Bueno, prácticamente, si uno hoy se pone a analizar, uno puede decir 6 o 7 jugadores de la alineación titular de Costa Rica, que tal vez hace unos meses no podías, pero prácticamente lo que vimos ayer es una repetición en el 11 estelar de la Copa América. Los que no estaban, hay uno que es Manfred Ugalde, que es una cuestión extra futbolística, lo de Galo, que también es un tema de lesión, y prácticamente el resto es lo mismo. Ayer lo analizamos con Irene en el Antiguos por Noticias. La defensa es la misma, los 3 centrales, el arquero viene consolidando a Patrick Sequeira, en la mitad de la cancha prácticamente lo mismo. Creo que lo de Joel Campbell, mucha gente ayer se preguntaba por qué, pero Joel Campbell, creo que siempre mi equipo. Tal vez más relevante es Campbell de titular, versus lo que se venía dando en el proceso anteriores, con el señor Gustavo Alfaro, no. Campbell sigue siendo el jugador diferente y sigue teniendo una técnica exquisita. O sea, ayer lo observaba, la forma en que él baja las pelotas, digamos, cuando hay cambios de juego y demás, la calidad la tiene. Obviamente tenía un tema actual de nivel que le estaba perjudicando, pero concuerdo con Martín, Campbell tiene que estar, como hacemos en fútbol por dentro, los famosos top 10 de jugadores en historia de selección nacional. Campbell tiene que estar en ese top, junto a Nava, junto a Brian, junto a Paulo César Guanchop. Bueno, ya ahí después vendría, ¿verdad? Pero ¿a quién metemos? Pero yo creo que Campbell está 3 mundiales, el nivel. Ha jugado en Arsenal, en Olympiacos, en 2 equipos del fútbol español, en un equipo del fútbol italiano, en un equipo del fútbol francés. Por favor. Recuerda seguirme.